Hola chicos. Hola chicos, ahora sí estamos listos. Entonces ya estoy viendo que por aquí estamos a ver. No sale de esta página. Perfecto. Entonces ya estamos en vivo. Vamos a compartir la pantalla de lo que estamos viendo y les vamos a presentar entonces un poco esto que hemos estado preparando para ustedes. No sé, a ver, déjenme checar aquí. Adela le gusta el video en vivo. Perfecto. David, perfecto. Entonces ya tenemos pantalla, muchachos, ¿cierto? Entonces vamos con todo a empezar. Déjame agregar aquí el tema de hoy, que es la fotografía arquitectónica. Entonces vamos a achicar aquí y vamos a ver la pantalla principal que les vamos a compartir. Estamos aquí, ya tenemos la pantalla visible. A ver. Excelente. Entonces, vamos a ampliar un poquito por aquí y a conversar un poco de eso que es la fotografía arquitectónica, ¿no? Esta fue una presentación que trabajamos el año pasado para lo que fue el Festival de Fotografía, que es el Photolab. Esto fue en el 2019 y fue bien interesante el poder compartir qué es la fotografía arquitectónica, qué tipos de fotografías hay, la preparación con la que hay que trabajar este tipo de fotografía, qué claves aconsejamos nosotros cuando se va a tomar este tipo de fotografía, qué equipos necesitan y un poco el portafolio de trabajo de lo que se ha venido haciendo. La idea es que el día de hoy puedan ver entonces un poquito de todo esto para que vean cómo se enfoca o cómo se logra tomar este tipo de fotografía. La fotografía arquitectónica, empecemos viendo un poco qué es la fotografía arquitectónica. En realidad es la encargada de capturar y describir los espacios creados por el hombre, dígase una persona, un estudio de arquitectura, cómo se está viendo. Entonces, esa es la parte que es importante, es capturar y describir lo que hace el hombre en espacios creados. Vamos a decir a los chicos acá del club de fotos que se conecten, que tuvimos un tema con la tecnología, pero ya lo pueden ver. Déjame ver. Ok, tenemos entonces, como veníamos conversando, todo el tema de qué es la fotografía arquitectónica. Luego entonces, también que se documenta una relación entre mobiliario, color, textura, ritmo e iluminación. Son palabras bien interesantes en el ambiente arquitectónico porque para poder manejar la arquitectura, nosotros como arquitectos hablamos de ritmo en el tema de las ventanas, manejamos iluminación. Entonces es bien interesante ver cómo se puede manejar esta situación en la fotografía arquitectónica. Y también es la relación de un edificio en su entorno, con su entorno. Tenemos que acordarnos que el edificio no está solo. El edificio tiene alrededor muchos elementos que de cierta manera influyen en nuestra fotografía. Esos elementos, díganse, nuevos edificios que están alrededor y también elementos como las personas que están pasando durante el día, hay elementos físicos que están en el edificio y cómo se manejan, ¿no? Entonces, también una de las características que definirá la fotografía de arquitectura será la corrección de las perspectivas. Vamos a ver un poco del tema de perspectivas y cómo se manejan las mismas en la fotografía arquitectónica. Esta es una imagen que tomamos en Santiago de Chile hace unos 5 años más o menos, y lo interesante era poder visualizar o mostrar en la imagen cómo trabajaba ese edificio en su entorno.
teníamos acá a la izquierda, como pueden ver, una nueva edificación, pero en este espacio, ese edificio se enmarca muy bien en la fotografía por la volumetría, la altura, cómo se maneja y adicionalmente cómo son los espacios. Queríamos mostrar en la foto cómo eran los espacios alrededor de las torres para que las personas tuvieran acceso, pudieran caminar y se sintieran cómodos. A ver, veamos. Perfecto. Entonces, parte de eso es la arquitectura. ¿Qué tipos de arquitectura arquitectónica existe? Tenemos fotografía arquitectónica de exteriores, interiores y la de detalles, que es ya sea de interior o exterior, pero buscando enfocarnos en el tema de los detalles que podemos encontrar en las edificaciones. Vamos un segundito nada más a ver si están todos conectados. Ok, ya Adela está conectada, perfecto, David está conectado, excelente. Entonces volvamos a la pantalla que estábamos viendo y agrandemos aquí. Excelente, déjenme nada más. Bueno, entonces conversemos un poquito. En el exterior, fotografías arquitectónicas de exterior, lo que tenemos o queremos mostrar es el edificio y su interacción con el entorno. Una de las partes más interesantes y creativas de ese tipo de fotografía. Es importante que siempre tratemos de mostrar en el entorno alrededor de ese edificio cuando estamos haciendo fotografía de exterior. También lograr capturar, esta foto es el edificio de energía de Trinidad y Tobago, capturar detalles en la fotografía. Entonces el pararrayo, por ejemplo, que está en la torre, cómo lo manejaron, la verticalidad, hicieron el diseño que esa parte del pararrayo hacia abajo fuera parte del diseño y también tuviese ese detalle en cuanto a la fachada del edificio. Este es en Chicago. Lo interesante de aquí es lo de las perspectivas que hablábamos. De cierta manera, es un tipo de fotografía. Mi fotografía arquitectónica tiende mucho a hacer que el observador gire la cabeza para ver la fotografía. ¿Qué sucede con la fotografía arquitectónica? Si yo tomo una fotografía en vertical, que está bien, va a ser una fotografía más. Pero de cierta manera, si yo me encuentro con una perspectiva interesante en la fotografía y juego con los ángulos, como ustedes los pueden ver, que son estos puntos de fuga que ven aquí que el mouse les está señalando, un punto de fuga, otro punto de fuga, otro punto de fuga y un cuarto punto de fuga, hace que la fotografía se vea muchísimo más interesante, llame un poco más la atención. Entonces, de cierta manera, yo quería enmarcar ese edificio en el fondo, que es la torre del reloj de Clock Tower, y mostrarle al público todo el tema del lago que está acá y adicionalmente la acera por donde las personas pueden caminar, el sidewalk que ellos llaman. Pero lo importante era eso, cómo quise jugar con la perspectiva en ese momento. Fachadas, exteriores, edificio que no tenga una fachada bonita, realmente se puede fotografiar igual que cualquiera otro que lo tenga. Lo interesante de esta fotografía, por ejemplo, es lo que hablábamos de ritmo y patrón. Hace unos minutos atrás conversábamos que la fotografía arquitectónica tiene que mostrar ese ritmo y patrón. Entonces miren cómo están estos detalles en la fachada que se vuelven un patrón uno al lado del otro y en realidad son pequeñas ventanas de cada una de las oficinas con un elemento importante que rompe, que son estas columnas donde están estos personajes tallados en el mármol. Entonces es bien interesante porque de cierta manera puedes balancear lo que yo llamo una imagen y aquí tendríamos tres grandes espacios. Tendríamos el espacio de los personajes, tendríamos el primer espacio de todo lo que es mi patrón y yo rompo la fotografía aquí de cierta manera con esta diagonal y muestro entonces un tercer nivel. Entonces tengo tres etapas, 1, 2 y 3. Muestro los patrones en el orden que ustedes ven aquí, pero también muestro patrones de altura, más bajo, media altura y más alto. Entonces eso es parte de lo que es la fotografía arquitectónica y cómo se va manejando. Muchas veces también podemos hacer contraluces. Acuérdense que los edificios tienen siluetas.
y muchas veces también conocemos los edificios por la silueta, perdón, que se proyecta. Si yo hubiese tomado esta foto en calle 50 y pongo el tornillo y digo Panamá, automáticamente la persona ya va a saber qué edificio es. Esta fue tomada en Costa del Este, donde hay bastantes torres, eso hace 7 años más o menos. Ahorita si hacemos esta foto nuevamente nos vamos a encontrar que está lleno de edificios. Pero de cierta manera juego con ese entorno que le decía a ustedes. Tenemos el mar en el fondo, un muy bonito amanecer, 4 torres y de cierta manera también esa verticalidad que estábamos conversando. Tengo patrón más bajo, más alto y vuelvo y bajo por acá. Entonces juego como si fuese una escalera con la imagen. Aquí hay que aprovechar la fotografía arquitectónica. Fotografía arquitectónica se puede hacer, y esta imagen la puse para que lo conversáramos. Se puede hacer a cualquier hora del día, muchachos. Las horas más bonitas para hacer fotografía arquitectónica es lo que conocemos como Blue Hour y Golden Hour, que es la hora de amanecer. Hay hora azul, que es la que ustedes están viendo a la izquierda, y hay horas de atardecer que tienden a ser amarillas, Golden Hour o doradas. Entonces, no se preocupen, lo importante es hacer la fotografía de cierta manera, agregándolo un poco más a ese ambiente y tomando los detalles que queríamos representar. Aquí, la primera foto de la izquierda, queríamos mostrar el Teatro de Chicago, todo el tema de iluminación. Para fotografía arquitectónica, un gran consejo que les voy a dar es, si se van a meter o les gusta este tipo de fotografía, hay que pensar invertir en un buen trípode. Yo recuerdo que cuando compré mi primer trípode me funcionó 5 o 6 años, todo bien, pero llegó un día, estábamos tomando unas fotos en el Administration Building con un amigo y el trípode casi me deja la cámara en el piso. Entonces dije, hasta este día ya tengo que conseguir un trípode que el viento no me lo afecte, que sea importante, que se sienta pesado. Y ese día hice la inversión de conseguirme un buen trípode. Ahora, en esa época no teníamos todas las ventajas tecnológicas que había. Entonces compré un trípode de acero que cada vez que lo cargo sé que es muy bueno, es muy resistente, pero también me agrega peso. Cuando estamos tomando fotografías arquitectónicas, muchas veces estamos viajando. Si vamos a viajar, tenemos que considerar que hay 3 opciones. Está el acero, el aluminio y la fibra de carbono. Cada uno con sus pros y sus contras. El acero sabemos que es súper estable, pero cada gramo pesa. El aluminio es parecido al acero, un poco menos pesado, pero empieza a tornarse un poco endeble contra el tema de viento. Si estoy en una ciudad de vientos o de noche donde está haciendo bastante viento, estoy entre 2 edificios y pasa una corriente de viento, me puede molestar. Fibra es lo mejor, es el más costoso, pero también si hay mucho viento o el viento es fuerte puede generar a molestar un poco. Entonces es pensar un poco cómo manejarlo y saber qué es lo que necesitas en cada uno de los escenarios. Probablemente al final terminen con uno de acero y uno de fibra, o los 3, o lo que ustedes consideren que sea bueno, pero sí importante saber que siempre deben manejarse con un trípode, un monópode en el peor escenario, porque ¿qué sucede? La trepidación que genera el viento, que genera el espejo incluso de la cámara, vamos a hablar ahora de unas opciones de bloquear el espejo, hacen que la fotografía no les salga completamente sharp. Entonces, esta foto, la del teatro en Chicago, que es algo que yo tiendo a hacer, mi fotografía arquitectónica, es mantener el ISO en 100, a pesar de que esté oscuro. Como yo estoy con trípode, yo puedo aumentar la cantidad de segundos de cierta manera en que la persona no se me difumine, pero sí logrando mantener la mayor calidad de imagen posible. Si yo me voy, hoy en día con las cámaras no hay problema, pero en esa época ya subir a ISO 1200 era un tema. Entonces, por eso siempre, incluso me quedé con la costumbre de, aunque tenga equipos potentes hoy en día, de mantenerme en ISO 100, porque sé que el sharpness que voy a lograr o la, como les digo, la vividez de la imagen, el enfoque, no se va a perder. La segunda foto también es un grupo de edificios, este fue en el Caribe. Lo interesante de esta imagen es las ventanas, el detalle del reflejo, de cierta manera, del cielo en las ventanas lo volvía muy interesante, la verticalidad que ustedes ven aquí y cómo rompemos en diagonal, como lo pueden ver aquí, con ese elemento, ¿no? Entonces eso es lo interesante de esa foto.
Y esta de acá es el Hotel Hyatt de Trinidad y Tobago. Lo interesante son los colores. Acuérdense que cada vez que ustedes vayan a un entorno, por diferente que sea, van a ver colores diferentes, van a ver arquitectura diferente. Entonces, eso es lo que hay que representar. Si yo me voy a China, por ejemplo, no es que voy a tomarle foto a todas las pagodas o a los templos chinos, pero de cierta manera traerme algo de esa fotografía de arquitectura y también ver cómo los arquitectos la han ido modernizando en el tiempo. Entonces, la arquitectura caribeña, ustedes van a ver que los colores son muy vibrantes, tienden a ser azules, porque como tienen el océano al lado, ellos les gusta representar eso en su arquitectura. El tema amarillo, los diseños de palmeras y demás lo van a ver muy reflejado en la arquitectura. Entonces, por ende, lo van a ver reflejado en su fotografía de viaje o fotografía arquitectónica. En el tema de detalles o fotografía de interiores, tenemos que tener bastante cuidado con la iluminación, porque muchas veces nos puede hacer, como no tenemos suficiente luz, puede molestarnos un poco, ¿no? Esta es la iglesia ortodoxa aquí en Panamá. Fue una visita que hicimos para un Greek Fest hace un par de años con el club de fotos. Lo interesante y lo que me llamó la atención en ese momento fue el candelabro. Entonces empiezo a recordar automáticamente la regla de tercios. Yo quería mostrar ese candelabro y que se viera bien, entonces trabajé en mi regla de tercios y de cierta manera me dejó respirar la fotografía de este lado con suficiente espacio, mostrar los diversos elementos, pero siempre manteniendo el candelabro como punto de enfoque o punto importante en mi fotografía. Aquí lo que hablábamos de patrones es muy representativo en la fotografía arquitectónica y es muy interesante. El Palacio Presidencial de Guatemala es la foto que tenemos a la izquierda. Ese palacio es bellísimo, el tema de las columnas, las vigas de ese edificio, cómo se maneja el patrón y el orden con el que lo construyeron es bien interesante. Entonces teníamos ese pasillo donde la iluminación natural estaba entrando porque había un patio interno muy bonito y de cierta manera podíamos mostrar ese patrón de columnas que llaman la atención. También, si lo ven aquí, se alinea con este patrón de lámparas que yo tengo y con el patrón de piso. Entonces, de cierta manera, yo muestro todos esos puntos de fuga y ese ritmo en cada una de esas fotos. Puertas es algo que a mí me encanta cuando yo viajo. Trato de traer dos tipos de fotografía. Una que no tiene que ver tanto con arquitectura, que es la fotografía de bicicletas. Me ha llamado la atención tomar las diferentes bicicletas alrededor del mundo porque son un medio universal de transporte, pero cada cultura lo maneja a su manera. Le pone diseños, le pone colores, incluso la forma de la bicicleta varía de país entre país. Entonces he ido haciendo una colección interesante. Y también de puertas y aldabas. Me ha llamado, en esa parte de arquitectura sí me ha llamado mucho la atención porque reflejan muchas veces lo que el dueño quería decir de su casa. Esta puerta que están viendo aquí es la puerta de la iglesia San Francisco de Asís en Panamá. Ella tiene unos leones y unos perros colgados alrededor de las puertas muy bonitos. Un ángel en el medio y San Francisco en otra de las puertas también se ve reflejado. Entonces, acá abajo fue una salida que hicimos con nuestra amiga Odila del Club de Fotos en Panamá. Fuimos a visitar el metro de Panamá y entonces me llamó la atención de que en un camión pude observar que habían colocado todos los tubos y se volvió un patrón bien interesante ver todos esos tubos juntos, ¿no? Uno dentro de otro, uno más pequeño, uno más grande, algo que me llamó la atención. Acá tenemos lo que es, esta es una torre en San Francisco. Lo interesante de la fachada de esta torre son todos los pequeños cubitos que vemos aquí. Pyramid Tower, creo que se llama, la Torre Pirámide en San Francisco. Abajo, el Museo Dijon en San Francisco, también cómo ellos manejan la repetición de estos ventanales, me llamó mucho la atención. Además de toda la luz natural. Algo bien interesante en fotografía arquitectónica es que la luz natural nos puede dar tremendas fotografías arquitectónicas bien detalladas. Entonces hay que saber por dónde sale el sol, por dónde se oculta el sol, qué horas y qué sombras voy a proyectar, porque muchas veces como arquitecto
uno cuando hace el diseño tiene que saber por dónde va a salir el sol, por dónde se va a ocultar, para qué habitaciones van a tener sol durante el día, qué habitaciones van a tener sol durante la tarde, y así estar cómodos en cada uno de los ambientes, ¿no? Viene una fotografía que he desarrollado bastante en los últimos años. Como saben, yo trabajo con el tema de mobiliario de oficinas, entonces, qué mejor que aprovechar los proyectos de mobiliario que hemos ido haciendo y tomarle fotografías de proyectos. Me sirve porque sirve para el portafolio de trabajo, pero a la vez también me ha enseñado que el mobiliario como elemento también se compenetra muy bien en la fotografía de arquitectura porque se mezcla con lo que el arquitecto quería diseñar. No es lo mismo, aquí tenemos una mesa de 4 posiciones, si yo hubiese puesto una mesa de 10 posiciones, no hubiese estado bien en el espacio, las personas hubieran estado incómodas y a su vez la fotografía va a reflejar eso. Entonces, cómo se gira el producto, qué ángulo es el mejor ángulo del producto, todo eso me ha ido tocando aprenderlo. Se ha ido conversando con las fábricas de muebles, le hemos preguntado, oye, ¿cuál es el mejor ángulo? ¿Qué consideras que debe salir en una foto? Y entonces me ayuda también al tema de cómo desarrollar de mejor manera la fotografía arquitectónica de interiores, que es otro de los tipos que hemos hablado. Aquí, de cierta manera, ¿qué quería mostrar? Es la repetición de patrones, un elemento adelante, un elemento atrás, y ver esos detalles. Esta es la iglesia de Nuestra Señora María de la Victoria en Canadá. Esto está cerca de las cataratas del Niágara. Es una iglesia en donde todos los detalles internos son bellísimos. La cantidad de candelabros que tiene es muy, muy bonito. Entonces, me encantó cuando entré. En ese momento no había comprado todavía, creo que el 10-22. Esto fue con un 24-105 en 24 milímetros. Sentí que me faltaba un poquito, me eché hacia atrás un par de pasos, agaché la cámara casi en el piso. Recuerdo que apenas estaban saliendo las cámaras que doblabas de cierta manera la pantalla y así pude tomarla. Un poco incómodo, pero se logró tomar algo interesante. Entonces, cómo se manejan los detalles, los colores, es lo que es bien, bien interesante de cara a la fotografía. Interiores no solamente es muebles de oficina, no solamente es cualquier lugar de la edificación donde yo vea una bonita luz natural, usualmente eso es cerca de las ventanas. Y entonces tengo la fotografía dentro de la fotografía, que es lo que a mí me gusta representar. De cierta manera, yo estoy en el lobby de un hotel aquí, pero también tengo cada uno de esos cuadros, para mí es otra fotografía. Si ustedes se dan cuenta, en cada uno está pasando algo diferente. Entonces fue bien interesante porque es lo que yo llamo picture in picture. De cierta manera, dentro de mi foto, lograr otra foto. Hacer que el espectador de esa foto, además de ver una foto de un lobby, que es lo primero que uno vería, ponerse a indagar qué había detrás de esas ventanas de ese lobby. Entonces creo que lo vuelve interesante y lo hace muy curioso de cara a la arquitectura y a lo que el arquitecto quería representar. A ver si... Claro, creo que teníamos a Ángel que nos estaba escribiendo. Vamos a checar un segundito para ver quiénes más se han podido conectar. Excelente. Ok. Bueno, volvemos entonces a la pantalla aquí. Perfecto. Crecemos acá. Ok, Metro de Panamá. En el Metro de Panamá es súper interesante cómo se veía por dentro. Incluso estábamos bromeando ese día que fuimos a tomar la fotografía porque hablábamos de que parecía una foto de Star Wars, en donde de cierta manera parecía como uno de los túneles estos donde corrían las carreras en Star Wars. Y lo interesante es eso, ¿no? ¿Qué puedes representar? Estas dovelas, que son estas cosas que ustedes ven aquí, iban una tras otra, la máquina colocándolas, pero todo el ambiente, la maquinaria, los rieles, la proyección de las personas que estaban aquí atrás y cómo se fuga esa proyección. Si ustedes se dan cuenta, aquí la foto está tomada completamente en horizontal, pero tiene una perspectiva. Entonces, ¿cómo juegas con la cámara, con la perspectiva, la numeración, la secuencia 657, 656, 655, 20, 19, 18? Todo eso se plasma en la fotografía. Entonces, es bien interesante cuando
uno lo puede compartir con otras personas y mostrarle todo ese detalle y ese punto de vista que uno ve, ¿no? Interiores, siempre que voy a tomar fotografía de interiores, yo llego al sitio, estas sillas, por ejemplo, estaban puestas creo que una en cada esquina, pero dije, no, si tengo los cuadros de atrás, que son de 3 tonos diferentes, eran 3 grises diferentes, más oscuro, más claro y más claro, voy a tomar una mesa que encuentre por allí, pongo las sillas, entonces yo armo esa foto como foto de catálogo, de cierta manera, de lo que yo quiero representar. Es bien interesante porque además de mostrar el producto, se muestra la secuencia, por ejemplo, de la alfombra, el diseño del mobiliario. Hay veces que tener que esconder las salidas eléctricas, a veces toca en Photoshop borrarla un poquito o en Lightroom, porque son elementos también que molestan a la foto, pero al final son fotos bien interesantes en donde puedes mostrar ambiente, secuencia, ritmo dentro de un proyecto, ¿no? Acá lo mismo, fotografías de interiores, queríamos mostrar el tema de los colores, el fondo que había hecho el cliente en su momento, que era un diseño bien interesante, y cómo se maneja. Entonces, de cierta manera es poder mostrar eso inclinando o jugando con la perspectiva. Ahora vamos a ver qué tengo, cómo me tengo que preparar para desarrollar esa fotografía arquitectónica. 3 puntos importantes, de cierta manera, es lo que yo en este tipo de fotografía, el día antes que voy a salir a tomarla, me siento un poco y luego analizo. ¿Cuál es el alma del proyecto? ¿Qué quiso representar ese arquitecto? Investigo un poquito del arquitecto, quién fue el que hizo el edificio. Muchas veces cuando yo viajo, me llevo el mapa, porque tengo un poco de mapas por ahí guardado. Me llevo el mapa de la ciudad o trato de bajar el mapa de la ciudad, busco los edificios más interesantes y así voy creando la ruta por donde yo voy a ir a tomar fotos. ¿Qué me interesa? ¿Qué edificio fue antiguo en la ciudad? ¿Qué edificio es moderno, que la gente visita muchísimo? ¿Cuáles son esos puntos históricos de la ciudad que hay que pensar? Entonces, ¿qué me quiso contar o qué quiere contar el arquitecto con su proyecto? También lo analizo. Para qué era el edificio, cuál era la función, en qué se utilizaba, cuándo dejó de utilizarse, sigue funcionando. Todo eso se analiza porque no es lo mismo un edificio que está en funcionamiento a un edificio, una ruina que estuvo en funcionamiento hace 1000 años. Ahí hay que ver otras cosas que se van a observar. Y algo sumamente importante para la fotografía, porque muchas veces nos hacemos la idea de que vamos a tomar la megafoto, va a salir solo el edificio en la fotografía y cuando vas a ver tienes torres por todos lados y tu torre es la más chiquita. Entonces, ¿cómo vas a jugar con eso? ¿A qué hora hay que ir para que las sombras de los otros no te afecten a ti? Todo eso hay que pensarlo y es lo que vamos a ver ahorita. El alma del edificio. Hay que informarnos sobre el edificio, cuál es la historia. Este es un edificio en Chicago. Fue uno de los edificios, o fue el edificio en realidad, más alto en acero construido en esa época. ¿Qué sucede? Estados Unidos venía de la época de construir todos sus edificios en mampostería, concreto, todo tipo de piedra, pero Chicago fue una de las ciudades que se incendió y al incendiarse, la reina de Inglaterra les dijo a ellos, ok, porque en ese tiempo Inglaterra, como hoy en día apoya muchísimo a Estados Unidos, la reina ofreció mandar a los mejores arquitectos de Inglaterra de la época junto con arquitectos americanos para que desarrollaran esa nueva ciudad. Tanto fue el cariño que le tenía la reina a Chicago que adicionalmente les donó lo que es la biblioteca estatal de Chicago, que es un edificio bellísimo, hay una ópera hermosa y fue donado por el reinado de Inglaterra en esa época. Entonces, ¿qué sucedió? Todos los arquitectos o las oficinas de arquitectura de esa época, este es el Hancock Tower, de esa época, se fueron para Chicago y empezaron a, como ustedes saben, los arquitectos siempre andamos inventando un poco. Algunos ya habían trabajado edificios en acero, pero pequeños, y dijeron, bueno, vamos a empezar a hacerlos en alta magnitud aquí en Chicago. ¿Y qué lograron? La construcción americana tuvo un gran boom en esa época. ¿Por qué? Porque hacer un edificio como los de Nueva York, tipo Empire State, que eran todos de concreto, eso tomaba muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué sucedió? En Chicago, si hacías en 5 o 7 años un edificio en Nueva York, en Chicago lo hacías en 2 o 3 años.
porque esto es puro acero y estructura prefabricada. Les permitió alcanzar más altura porque de cierta manera, si no tengo todo el peso del concreto, yo puedo subir más con el acero. Entonces empezamos a ver un tipo de arquitectura interesante que van a ver en fotos más adelante. Y lo importante es que siempre investiguemos quién fue el arquitecto. Recuerden qué quería el arquitecto comentar con ese edificio o con ese proyecto. Qué le pareció a él interesante de cierta manera mostrar en su edificación y qué es lo que se quería proyectar con la edificación. Esto fue para un concurso Wikimonuments, creo que fue aquí en Panamá. Esta es el área de Gamboa. Y lo interesante, cómo pasamos de una ciudad de primer mundo a nuestro país, o podemos ir a otra ciudad de Caribe o donde nos estemos moviendo, es que la fotografía arquitectónica la puedes tomar en cualquier lugar. Basta con que salgas de la casa, mires a tu alrededor y vas a ver algún detalle arquitectónico, porque todos estamos rodeados de edificios. Incluso en áreas como esta, que hay una casa cada cierta distancia. Entonces, en esa época estábamos tomando fotografías de monumentos panameños con la iniciativa de donarlas para esta página, y entonces se dejara guardado una base histórica de fotografía. Lo interesante aquí es el tema de que yo quería representar con mi foto cómo era la estructura de esa época. Esta casa está manejada absolutamente como era construida en esa época, salvo un detalle interesante: las ventanas en esa época no se manejaban de esa manera. O eran de madera o eran de estas que abren como puertas pequeñas. Entonces me imagino los dueños, ya por querer modernizarse, colocar aire acondicionado, que no se usaba tanto en esa época, colocaron estas de aquí. Pero de cierta manera ver cómo se proyecta la fachada, que es una casa imponente, es una casa de doble espacio, era interesante cómo poder representarla, ¿no? Centros comerciales, a mí me encanta visitar los centros comerciales porque siempre hay alguna foto interesante. El único detalle es vigilar que el seguridad no te regañe o te vea por ahí, porque muchas veces te dicen, y es lógico, no puedes estar tomando fotos dentro del mall, pero siempre se puede capturar la entrada de la luz y cosas bien interesantes. Usualmente los centros comerciales tratan de ahorrar energía y lo logran colocando ventanales grandes en donde puede entrar la luz sin ningún problema, y entonces empieza todo este tema de sombras y proyecciones de diferentes planos. Tengo estos planos con el vidrio verde, tengo un juego de planos crema que ya me da una textura y un color como dorado, entonces se vuelven cosas interesantes. El tema de la estructura plus el tema de la iluminación natural, ¿no? Aquí estamos en Grand Central Station. Esta es una fotografía bien interesante porque este es un edificio que alrededor tiene muchísimos otros edificios altos, pero las ventanas, como fueron colocadas en un costado, en ese costado no construyeron más nada al día de hoy. Entonces, a cierta hora del día, que esta era como las 10 de la mañana, entraba una iluminación muy, muy bonita. Antes entraba un poco más porque no habían tantos edificios alrededor, pero hoy en día todavía se logra agarrar esa foto, y algo que queríamos hacer, este fue un workshop que hicimos con el club de foto, nos llevamos 15 chicos, perdón, nos fuimos a viajar a Estados Unidos, a Nueva York, y lo queríamos, esta era una de las paradas en donde dijimos, ok, queremos una foto que demuestre que esto es una estación de tren. De cierta manera lo logramos porque, si ustedes ven, se tomó una fotografía fácil con unos 15 a 20 segundos, entonces las personas se ven moviéndose. Es la misma persona, solamente que se ve la estela una vez él va pasando por diferentes direcciones. Entonces queríamos crear ese ambiente, como crear movimiento en la fotografía arquitectónica, y lo logramos de esta manera. Vamos a ver ahora, ¿qué queremos contar? Es importante con el tema de la fotografía arquitectónica conversar con ustedes de qué queremos contar con esa fotografía. Para poder contar algo con la fotografía arquitectónica, tenemos que ponernos a pensar un poco en conocimiento, en proporción, en iluminación y análisis. Una vez
que conozca la personalidad del edificio o qué quería el arquitecto decir con él, ya entonces yo puedo contar algo de ese edificio. Cuanto a la proporción, yo puedo usar un tipo de luz artificial o natural, dependiendo del caso. Hay veces que tenemos que sí o sí utilizar luz artificial, entonces tenemos que preparar por dónde le voy a pegar con esa luz artificial a ese edificio para mostrar la escala. Recuerden que está todo el tema de los strobes, están los flashes, va a depender un poco de qué parte del edificio yo voy a iluminar, ¿no? Y en iluminación hay dos tipos, la natural o la artificial, como ya lo hablamos, va a ser dependiendo del proyecto que yo tenga. Y en cuanto al análisis de lo que yo quiero contar, tengo que decidir según la fotografía que yo voy a tomar, qué es lo que yo quiero contar. No es lo mismo irme de viaje con mi esposa, las niñas, a tomar fotografías, aprovechar lo que pueda tomar, porque cuando uno está viajando con la familia, usualmente hay que dedicarle el tiempo a la familia. Cuando uno viaja de negocios, usualmente te quedan algunos espacios donde puedes aprovechar y salir en la noche, en las tardes o en la mañana. O puede ser la otra cara, que es qué es lo que quiere el cliente que yo tome en su fotografía. Puede ser que un cliente llegue y me diga, Andrés, ¿sabes qué? Yo quiero una fotografía de mi edificio, que es algo que está pasando bastante ahora con el tema de fotografías de dron que vamos a ver ahora. Y en donde tenemos que acoplarnos a lo que el cliente quiere que se vea reflejado. A veces puede ser avance de obra, por ejemplo, que es mucho lo que hacemos en DBN con el tema del dron, en donde cada mes vamos a proyectos para mostrar el avance de esa obra. O también nos ha tocado arquitectos o ingenieros que quieren hacer su portafolio de obras que han realizado y me dicen, ¿sabes qué? Vete, tómame una foto de ese edificio porque quiero que quede en mi portafolio. Entonces tengo que ver un poco qué es lo que quiere el cliente. Muchos son proyectos personales. También hay proyectos comerciales, entonces uno lo va manejando y dosificando de la manera en que uno ayude al otro, ¿no? Esto fue en San Francisco, mi primer viaje por allá junto con uno de mis hermanos. Nos fuimos en un bote debajo del Golden Gate y la idea era mostrar la magnitud de ese puente, porque no es lo mismo recorrerlo en carro. En carro tú lo pasas, tú sabes que es largo, pero cuando ya tú pasas por debajo del puente, ves la estructura, la magnitud de acero que hay guardada allí, el tamaño de lo que son las columnas verticales que aguantan ese puente, uno dice, wow, esto es una maravilla bien, bien interesante, ¿no? Entonces, cómo es el sistema de cableado, cómo se maneja por debajo y representarlo de cierta manera. Hay elementos que uno juega como fotógrafo para enseñar la proporción a las personas. Si ustedes ven aquí abajo, por ahí un día les voy a compartir esta foto, esto pequeñito que se ve aquí, pegado a la columna del puente, es un bote. Y de cierta manera me sirve a mí para referenciar si ese bote es de 10 o 12 pies de tamaño, qué tan alto estoy yo de ese puente y qué tan largo es ese puente. Entonces es lo interesante, meter algunos elementos escondidos en la foto que nos sirvan, si es posible hacerlo, porque también era casualidad que el bote estuviera por ahí, pero si está, aprovechar, capturarlo y poder mostrarlo para que se vea y se aprecie, ¿no? Acá tenemos lo que es el Teatro de Chicago. Es sumamente interesante lo que queríamos representar con esta foto, porque la idea era, de cierta manera, mostrar toda lo que era la iluminación. Es un lugar hermoso, tiene, yo le calculo arriba de 1000 pequeños foquitos que iluminan toda la pequeña fachada, porque podríamos hablar que eso puede tener unos 20 metros de fachada, 25 metros de fachada, pero en el área no hay absolutamente nada que se le parezca. Y lo cómico es que está en la mitad de la ciudad, está en el downtown, está antes de llegar a Magnificent Mile, que es la vía más importante del downtown en Chicago. Y lo interesante es esa marquesina, ¿no? Que cómo logra ese color, cómo está acoplada con elementos su entorno. Al lado hay un Walgreens y del otro lado creo que hay una de las discotecas más importantes ahí en Chicago. Bueno, viene un edificio vacío y después viene la discoteca que siempre está llena de gente. Entonces lo cómico era eso, lograr capturar. Esta foto era de noche, ahí les puedo decir que eran como las 10 de la noche. Chicago es una ciudad que se oscurece tardísimo, entonces era súper interesante porque era frío, pero
ahí no cargaba el trípode a mano. Me gustó la foto cuando pasé, pero sí vi que había un poste del semáforo. Entonces lo que hice fue ver que pasara la gente, como ya no estaba pasando tanta gente, y recostarme a ese poste lo más que pude, recostar la cámara y aprovechar y tomarla. Pero fue una muy, muy bonita experiencia lograr capturar esa foto, porque de cierta manera son puntos icónicos de la ciudad. Si ustedes ven aquí dice Marquee Tower, es un tour que se hace alrededor de esta área, y uno de los puntos importantes donde paran es eso. También sirve porque de cierta manera cuando tú tomas una foto, si no dijese Chicago aquí, podría ser cualquier lugar del mundo. Entonces, porque teatros así hay incluso más hermosos alrededor del mundo. Entonces, pero si ya yo lo enmarco en la ciudad en donde está, de cierta manera se vuelve un elemento único, una fotografía única y que solamente la puedo capturar en ese lugar. Entonces son cosas que hay que pensarlas porque pueden ser interesantes y bonitas de reflejar. Ok, ahora vamos a hablar un poco del entorno. El entorno es algo sumamente importante en la fotografía arquitectónica. ¿Por qué? Porque no es cierto que nuestros edificios están de cierta manera solos en el área. Esta foto es en Santiago de Chile, a las orillas del Valle Nevado, que es lo que se ve, la montaña que se ve al fondo de esa foto. Y lo bonito es que es un cambio de estación. Esto era en otoño, entrando otoño. Ustedes pueden ver los árboles, el color, algunos estaban ya en otoño, otros pronto iban a estarlo. Pero lo que me llamó la atención de la fotografía, este era desde la ventana del elevador. El elevador tenía una ventana de vidrio y ahí se podía tomar la foto. Si uno quería, ¿no? No es que es un punto turístico. Lo interesante es cómo se refleja el edificio y los demás edificios en la torre grande que ven a la izquierda, pero también la verticalidad de la foto y de cierta manera el tema de los colores. Entonces, si yo tengo un entorno bonito, dígase bonito con un cambio de estación en un país, por ejemplo, que es algo que no voy a poder capturar todos los días o que no voy a poder capturar en Panamá, porque de cierta manera acá no tenemos las 4 estaciones como tal, pero vemos que algunas veces los árboles pierden sus hojas. Entonces saber cómo jugar con ese entorno, ¿no? Es lo interesante. Yo soy mi circunstancia, es una frase de Ortega y Gasset bien interesante porque me dice que ese edificio está en ese entorno. De cierta manera el que lo diseñó o el que lo pensó sabe que fue desarrollado para esa área. Y lo interesante es que no suele estar aislado. O sea, las obras de arquitectura no tienden a estar aisladas, tienden a estar en conjunto a otros edificios, otras edificaciones que están cerca y que son interesantes y que se pueden mostrar de cierta manera en conjunto a lo otro que está por ahí cerca, ¿no? Ok, vamos a ver entonces un segundito aquí. El entorno. Déjenme nada más revisar algo de las imágenes que tenemos aquí. Ya vimos esta está cargando. A ver. Ok, tenemos esta de aquí. Lo mismo que hablábamos hace un ratito. Vamos a agrandar aquí. Lo que conversábamos hace un ratito. Somos el entorno. Chicago para mí es una ciudad que gracias a Dios he tenido la chance de visitarla ya varias ocasiones. El otro día estaba contando que iba a hacer un libro porque de cierta manera es una ciudad que me ha regalado fotos bien, bien interesantes. Tanto de día, de noche, lluvia, nieve. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo una ciudad a la que yo voy y sé que puedo aprovechar que es una ciudad bien iluminada, que tiene lagos, que tiene puentes, o sea, tiene muchos elementos arquitectónicos, además de elementos que hacen una fotografía bonita, entonces, ¿por qué no aprovecharlo? Al fondo vemos el Chicago Tribune, el periódico, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, el Clock Tower aquí, pero toda esa verticalidad, esas pequeñas ventanitas, cada una es un espacio de trabajo, cada una es una oficina, cuenta un poco de esa historia. Entonces es lo interesante, ¿no? Que podemos aprovechar y que se puede apreciar en una ciudad. Y que podemos de cierta manera lograr con buenas fotografías de una ciudad. Entonces viene algo bien interesante. Algunas claves o tips con respecto a la fotografía arquitectónica.
Aquí vamos a ver tres temas súper importantes en la fotografía arquitectónica: composición, luz y algunas referencias para que ustedes tengan una guía de qué estamos hablando. La composición es algo que está involucrado tanto en la fotografía como en la arquitectura de manera muy, muy importante. Yo puedo hacerlo, construir una casa, y si la veo de frente, de un lado que sea simétrica al otro, y es lo que usualmente encontramos en las casas. Tú la puedes partir por la mitad y para un lado es igual y para el otro lado es igual en cuanto a fachadas. Interiormente ya el arquitecto desarrolla lo que le gusta. Pero también puedo tener composiciones locas, un Gaudí, por ejemplo, que no son locas. Al final, de cierta manera, son composiciones pensadas de otra manera, con otras funciones, y que pueden manejarse y proyectar otras cosas diferentes. Y otra cosa que es sumamente importante en la arquitectura y en la fotografía es la luz. Para mí, la luz es el elemento esencial en la fotografía. En la arquitectura, si yo no sé manejar la luz, voy a tener un problema grande también, porque pierdo las sombras, pierdo la iluminación, la gente se siente incómoda porque el edificio se ve oscuro, cosas como jugar con la luz. Entonces, al tener esos dos puntos importantes, era bien interesante poder presentárselos y desarrollarlos. Con respecto a la composición, tenemos que poner especial atención en la composición, porque si no, de nada sirve haber encontrado una luz perfecta. Una luz perfecta, dígase, la luz que me ilumina el edificio como a mí me gusta, como al cliente le gusta y como el edificio se ve bien representado. Alineación, tenemos que tener cuidado con las líneas también. Muchas veces cuando tomamos fotografías arquitectónicas, no es lo mismo tomar una fotografía arquitectónica con un 85 milímetros que con un 10-22. Ahora vamos a hablar de equipos especializados. Hay unos lentes que se llaman tilt shift, que lo que hacen es que alinean esas líneas inclinadas que a veces nos salen en la fotografía, o eliminan ese efecto barril que se llama en fotografía también, que tienes el edificio y cuando vas bajando empiezas vertical muy bien las líneas rectas, de repente a la mitad del edificio se va engordando y vuelve y baja con líneas rectas. Eso se llama efecto barril. Es uno de los efectos que pasan mucho en la fotografía cuando no se tiene en cuenta cómo se maneja, ¿no? Otro también es el tema del equilibrio, en donde hay que mantener un equilibrio visual. De cierta manera, lo que yo les decía hace un rato, de dejar que la fotografía respire. Es lo mismo en los edificios. Yo puedo tener un edificio hermoso, pero si yo lo corto a la mitad y no lo corté porque yo quería cortarlo por ahí o porque tenía un elemento que valía la pena cortarlo por allí, cualquier persona va a decir, ¿sabes qué? Se te movió la cámara y tomaste la foto. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Elemento sencillo, chicos. Esto, por ejemplo, es en Casco Viejo, calle 2 o calle 3, pegado al malecón. Este edificio termina con el malecón. Es un lugar donde hay diversos artistas. Era como un conservatorio en el pasado. Pero lo interesante de esta fotografía, que siempre me ha encantado, es cómo juega la luz y la sombra. Cuando el arquitecto hizo esa fachada, no la hizo porque quería gastar más cemento. Porque si nos ponemos a ver, hacer una fachada así toma un tiempo importante. Y si ustedes ven, además de tomar un tiempo importante, genera un gasto en recursos. Pero después de haber investigado por qué la habían hecho así, me contaron que el arquitecto lo que hizo fue una piel antes de la fachada principal. Esto es solamente para que entre la luz y entre el aire de manera más uniforme al edificio. Sí, esta edificación tiene un patio interno bellísimo, que cuando ustedes les pega el sol se dan cuenta dentro cómo empiezan cada uno de esos cubitos a jugar y a proyectar sombras dentro. Entonces, sí fue algo que alguien se sentó a pensar cómo iba a funcionar, por dónde salía el sol, a qué hora salía el sol. Hoy en día está bastante descuidado, creo que ya lo había metido un poco la mano para arreglarlo, pero son obras que si se olvidan y se dejan y no se lleva un registro de ellas, de cierta manera se pierde esa idea de ese arquitecto en la época, que fue muy interesante. Otro edificio lindísimo aquí en Panamá que se sirve para tomar fotografías, aunque ya es más complicado porque apenas lo agarró el Chase Manhattan Bank, eso fue un lío. Es lógico, un banco no puede estar tomando fotos así por así. Es lo que era el antiguo Chase Manhattan Bank en Paitilla, a la altura de Calle Uruguay. Ese banco que quedaba en la esquina fue hecho por un grupo de arquitectos que se llama SOM,
aquí en Panamá eran americanos, son americanos, todavía existen, y hacen proyectos internacionales espectaculares. Ese edificio está pensado que cada ventana, no había aire acondicionado en la época, pero hicieron una fachada así, muy parecida, en donde se jugaba con la entrada del viento y encajonaban el viento de cierta manera para que se metiera en el edificio y circulara. Lo que en arquitectura nosotros llamamos ventilación cruzada y que es muy importante porque si la ventilación no es cruzada, el aire no es fresco. Entonces, de cierta manera son elementos que se vuelven muy interesantes y fotografiarlos los lleva más aún a proyectarlos en qué pensaba el arquitecto en ese momento. Metro de Panamá, esto fue antes de que lo inauguraran. Lo interesante es cómo se proyecta ese punto de fuga, que es lo que yo les digo. Los puntos de fuga son sumamente interesantes porque de cierta manera proyecto o muestro ese desarrollo, esa construcción, ese metro, y muestro un poco cómo es visto desde otra perspectiva. Esto es casi acostado por el riel donde van los puentes. Si ustedes ven aquí, este es el riel a la derecha por donde corre el puente. Perdón, el metro, no el puente. Y lo interesante era eso, lograr una fotografía que yo sé que hoy en día tomarla va a ser casi imposible, salvo que tenga un permiso que el metro no otorgue. Entonces, pero mostrar esos elementos y la verticalidad y cómo se maneja, ¿no? Ok, vamos a entrar un poquito, ya estamos avanzados, vamos bien. En la parte de arquitectura, la luz, un arquitecto muy famoso llamado Le Corbusier dijo una frase bien interesante y que siempre me encantó cuando estuve estudiando arquitectura y me inspiró bastante en los proyectos que hacía cuando hacía los diseños de arquitectura. Y decía, la arquitectura es el encuentro de la luz con la forma. Yo de cierta manera tengo que crear esos volúmenes para jugar con la luz y entonces aprovechar la luz como arquitecto yo quisiera aprovecharla. Para esto yo tengo que trabajar en 5 puntos muy importantes. La forma de mi edificio, los espacios que yo quiero desarrollar, los volúmenes, la percepción de cómo lo van a ver las demás personas y la planificación. En la fotografía es absolutamente lo mismo. Si yo voy a tomar una foto en ese edificio, yo no puedo llegar al edificio y empezar a disparar. O sea, se puede, pero de cierta manera, ¿qué voy a lograr? Una foto igual a la que logran todos los demás. Si yo quiero llegar y hacer una foto contundente, una foto espectacular de ese edificio, yo tengo primero que analizar cómo es la forma de ese edificio. Luego, si tengo acceso al edificio, cómo entrar en esos espacios internos, ir a la azotea, ir al sótano. A veces hay fotos de sótanos espectaculares que ustedes ni se imaginan y que nadie le para atención porque piensan que el sótano es algo feo o que la azotea está fea y que arriba no hay nada interesante y cuando vas a ver es una de las vistas más bonitas del edificio. Cómo lo percibe la gente es algo bien importante, o cómo lo van a percibir las personas con mi fotografía, que es lo que yo quiero mostrarles con mi fotografía a esa persona. Y ya de ahí viene todo el proceso de planificación que ustedes conocen, a qué hora sale el sol, a qué hora se oculta el sol, cuando la calle está más transitada, el cliente es un bienes y raíces y quiere mostrar que es un área bien transitada para que los inversionistas les guste el proyecto y sepan que van a tener gente moviéndose. Entonces tengo que irme a las 12 del día porque a esa hora yo sé que va a haber un tranque descomunal y de cierta manera voy a lograr lo que el inversionista quiere, mostrar personas además del lugar, el lote, la edificación que me está pidiendo hacer. Esta era una de las imágenes, uno de los bosquejos de Le Corbusier en su momento, una de las casas que él proyectó. Y todo esto que ustedes ven como en sombra, en la entrada, a la derecha, arriba a la derecha también, son las proyecciones de luz. O sea, cuando él hacía su proyecto, él decía, a las 2 de la tarde mis sombras se van a estar proyectando de esta manera. Y empezaba a entender un poco, que eso lo tenemos que hacer nosotros como fotógrafos, visitando el área, entender un poco cómo se iba a comportar esa luz y si era la luz adecuada. Muchas veces, y sobre todo con fotografía de dron, cuando me toca tomar edificios, si el cliente me dice yo quiero una foto de mi edificio, lo ideal para mí es saber por dónde sale el sol y a qué hora la fachada que yo quiero ir a tomarle la foto voy a tener el sol. Porque si no, y voy a un momento en que la foto está contra luz, voy a tener una foto oscura, se va a ver feo, pero si el sol está detrás mío y yo tengo el dron mirando hacia el edificio, seguro que con el reflejo del sol en esos vidrios se va a ver espectacular. Entonces es saber realmente a qué hora o en qué momento yo debo ir a ese lugar para tomar esa fotografía.
Fotografías interesantes de arquitectura, les soy sincero, toca recorrer y caminar la ciudad. Eso en cualquier ciudad del mundo. Panamá, creo que con el club de fotos hemos caminado bastante, Casco Viejo, la ciudad como tal. Entonces vamos logrando cuidar ese portafolio de proyectos y se vuelve interesante. Esto es en Santiago de Chile, es el área por donde está el Palacio de la Moneda. Son callecitas pequeñas, muy bonitas. Y lo interesante de esta área es que viven personas, pero hay edificios antiguos, como el de la derecha, que es uno de los edificios del complejo de la Casa de la Moneda, y los de la izquierda, que son habitaciones de diferentes personas, ¿no? Pero ves el volumen, ves las ventanas, ves cómo uno interactúa con otro. Aquí lo interesante es esa gran diagonal que yo tengo en la mitad de la foto. De un lado yo tengo una foto oscura y de un lado tengo una foto clara. Y eso lo logré jugando con las sombras que había en ese momento y adicionalmente pensando un poco en la perspectiva que quería mostrar en la foto. Entonces es como saber y jugar con esos elementos. De este lado tenemos 3 fotos interesantes también, que las van a ver ahorita. Una es la Torre del Reloj de Chicago. Otro es uno de los edificios de ellos. En el medio está un edificio negro, que es un edificio de oficinas. Y de último tenemos un edificio habitacional en Santiago de Chile. Entonces, de cierta manera es lograr esos detalles, lograr esas iluminaciones, lograr esos patrones, cómo mostrarlos, o esos reflejos, por ejemplo, como en el caso de la última fotografía, esos reflejos, es lo que hace interesante la fotografía de arquitectura. En nuestro país, por ejemplo, en Panamá, por la altitud en que nosotros estamos y en la parte cerca del Ecuador, vamos a percibir muchísimas nubes. Entonces puede ser que no tenga esos cielos azules perfectos, pero jugar con esas nubes, ver cómo se están moviendo, hay veces que hay que mover un poco la cámara, es lo que se hace interesante y ayuda a mover y muchas veces saber esperar la hora. Porque, por ejemplo, ustedes están viendo o vieron la foto de Chicago, la del medio, que el cielo era completamente azul. Ahora vamos a ver una foto en Ciudad de Panamá. Este edificio que van a ver ahorita es el Hilton. Esto fue en la cinta costera. Aquí me acuerdo que estábamos preparándonos para irnos al workshop de Nueva York. Fue una salida que dijimos, ¿saben qué? Como nos vamos para Nueva York, queremos aprender a tomar fotos de edificios. Le dije a los chicos, bueno, prepárense que nos vamos una tarde a tomar fotografías de edificios. Estaba recién inaugurado el Hilton. Le habían colocado esas luces hermosas que creo que todavía las tienen. Cambian de color. Y nadie pensaría que esta es la cinta costera en Ciudad de Panamá. Porque en mi cabeza la cinta costera está llena de edificios. El cielo no es tan bonito. Esto era como las 6:30, 7 de la noche. Ya estaba empezando a oscurecer. Pero lo interesante es las tonalidades. En este momento, cuando yo vi el edificio se ponía rojo, verde, morado, azul. Y dije, si tengo el cielo azul, qué mejor que jugar, o fue mi perspectiva en ese momento, cuando específicamente llegue el cambio de tono entre verde y azul. Y fue lo que tuve que esperar 3 o 4 veces, pasó la edificación, cambió de colores. Ya aquí me estaba cambiando de azul hacia rojo, pero logré capturar los celestes, las puntas. Y si ustedes se dan cuenta, hay un detalle. Esta foto tiene como 15 segundos, porque cuando ustedes toman fotografías de tarde o noche, si las luces, fíjense que digamos que como que estallan de cierta manera o generan patrones, eso a mí me enseña que la foto se tomó en un trípode y a más de cierta cantidad de segundos, porque es el tiempo que esa luz ha proyectado esa iluminación y se queda registrado en la cámara. Entonces es lo interesante, incluso en nuestro propio patio, en nuestra propia ciudad, yo puedo lograr fotos espectaculares porque es solamente salir a buscarlas, saber los horarios en donde puedo lograr cosas bien, bien interesantes. Entonces acá tenemos una fotografía, esta es tomada en la ciudad de Nueva York. Es bien interesante el tema de las grandes ciudades, yo siempre digo, tienen grandes edificios. Es saber buscarlos, buscar. Y un consejo que les voy a dar, que siempre lo aplico y a veces uno parece loco cuando anda en las ciudades esas y varias gente se te queda mirando, pero si uno quiere buscar la foto, uno tiene que hacer lo que no le gusta. Nunca dejen de mirar hacia arriba. Ustedes se van a sorprender las cosas interesantes que ustedes ven cuando alzan la mirada. Es algo súper, súper interesante. Este es un edificio que yo iba caminando normal. Alguien del workshop se le ocurrió parar porque tenía sed.
fue y compró una botella de agua y mi costumbre cuando ando en ciudades grandes, para ubicarme, es mirar hacia arriba y ver torres que yo conozco o por donde he pasado. Y cuando vi esto dije, wow, aquí tengo una foto espectacular porque logro esa simetría. Estas son columnas en formas triangulares, que son las que sostienen el edificio. Pero cuando miré hacia arriba dije, wow, esto parece una carretera desde acá abajo. Y pareciera que estuviera tomando una foto en el piso, pero no. Es una foto del edificio proyectado hacia arriba. Tengo dos edificios a los lados que por suerte eran bastante parecidos. Y lo chévere es eso, que de cierta manera ustedes ven como si fueran cuatro grandes carriles, pero no, son cada una oficinas de ese edificio. Entonces siempre, siempre, chicos, no olviden, miren hacia arriba cuando anden en una ciudad grande. Pueden llevarse tremendas sorpresas y muy gratificantes fotografías pueden salir de solamente levantar la mirada. Y muchas veces como está entretenido, anda con la persona al lado, o anda viendo a la altura que le permite la cámara, no se le ocurre levantar la cabeza y ver hacia arriba. Pero es bien, bien interesante. Eso con respecto a las fotografías de fachadas. Ahora vamos a ver interiores. Este es el museo en San Francisco. Es uno de los museos grandes, no es el Dijon, es otro museo que está en la ciudad. Y lo interesante es la repetición y patrones. Aquí lo que me gustaba es la luz natural. Es una luz muy bonita. El arquitecto pensó, ok, como tengo elementos y edificios blancos alrededor, va a poner sus ventanales en negro, su techo en blanco, pared blanca. Entonces toda esa luz natural de afuera entra a mi proyecto. Y no sería lo mismo si esta foto la viéramos, o la viésemos, perdón, con el techo en negro y la pared está en negro, porque de cierta manera lo que es el techo y la pared, si las pongo de negro se vería mucho más oscuro, incluso se vería incómodo. Pero ver cómo juega esa luz natural, a qué hora entra la luz, cómo se ve la proyección, todo eso lo tenemos que pensar como arquitectos y el fotógrafo, como fotógrafo al momento de tomar la foto, también se vuelve bien interesante porque nos toca de cierta manera proyectarla y mostrarla de la mejor manera o como el arquitecto en su momento lo pensó y tomó como idea que era interesante, ¿no? Entonces eso es bien importante porque permite proyectar y mostrar cosas diferentes en cada uno de los proyectos. Vamos a ver un segundito aquí. Aquí un segundo. Y vamos a ver algo aquí. La próxima imagen. Ok, perfecto. Vamos a proyectar aquí. Excelente. Esto, lo que les decía, es tomarse el tiempo y mirar hacia arriba a ver qué hay interesante por allí. Esta es una de las edificaciones, yo diría que más bonitas en Nueva York. Es la oficina del correo postal de la ciudad de Nueva York. Me llamó la atención la repetición de las columnas, por ende como arquitecto dije, wow, aquí hay unas columnas muy interesantes. El mármol estaba escrito, ciertos textos que de cierta manera reflejaban de qué trataba ese edificio. Entonces el mensaje decía, todas las noches, todos los días llevamos el correo y los couriers a nivel mundial desde esta gran ciudad, desde la ciudad de Nueva York. Entonces yo automáticamente sabía, sin tener que decir que era un edificio de correos postales, ya lo relacionaba con el término que me estaban mencionando, ¿no? Decía también, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor nos va a detener nuestros envíos. Que es la imagen que ustedes van a ver ahorita proyectada, que es de la fachada principal. Entonces, es como el arquitecto se le ocurrió proyectar esa historia, contarla, y que el edificio la guardara por siempre, de cierta manera en sus paredes. Entonces, como lo ven arriba, ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor no nos van a detener. Entonces, es interesante cómo lo dejó reflejado. Con respecto a la fotografía de proyectos, sobre todo elementos de arquitectura, es bueno siempre recordar la regla de tercios. Yo soy de la filosofía que si logro aplicar bien la regla de tercios en mis fotografías, lograré proyectarme mejor y de cierta manera mostrar
o lograr plasmar en la fotografía cosas interesantes. Este es un edificio habitacional en Chicago. Está cerca del Navy Pier, que es como un puerto pequeño donde llegan embarcaciones, hay una rueda grande de feria, como el pier de todos los que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero lo interesante es que cerca hay muchos edificios habitacionales. Me llamó mucho la atención cómo las cortinas en un edificio negro me daban ese elemento como si estuviera jugando dominó o como un pequeño checkers de estos de que tú mueves los cuadritos y vas logrando hacer la línea completa. Y solamente se logró por las cortinas que colocaron los inquilinos del edificio. Si ustedes ven, hay inquilinos que tienen sus cortinas en negro y otros que las tienen en blanco. Entonces, ese juego, esos patrones, no los tiene el edificio original, pero los crean sus inquilinos. Entonces, ahí me demuestra cómo un ser humano, cuando ya entra a una edificación, la cambia de cierta manera y logra cosas interesantes o la hace ver de maneras interesantes y completamente diferentes a lo que el arquitecto tenía pensado en su momento. Aquí vamos a ver otra imagen de lo que era el edificio postal de Nueva York. Súper interesante lo que les hablaba de la perspectiva y las proyecciones de vistas que yo quiera lograr. El edificio es interesante, tiene columnas de manera repetitiva. Entonces dije, ok, no tengo un lente conmigo ahorita que pueda mostrar todo el edificio, porque además estaba casi enfrente de la calle, porque tendría que ser un gran angular, creo que ni existiría, 1 o 2 milímetros, y eso ya se va a ver demasiado deformado. Porque ni siquiera un 10-22, esto fue como un 10-22 y costó tratar de meterlo dentro de la foto. Pero lo interesante es cómo con la foto, de cierta manera, jugando con la altura y la inclinación, di a demostrar que el edificio va como subiendo de cierta manera, y esa repetición y patrones los pude mostrar. Lo repito, o tenía repeticiones en las columnas y en las ventanas de arriba. Entonces aproveché y lo mostré en la fotografía. Aquí, en la foto que viene, van a ver Valle Nevado, Chile. La montaña que se ve al fondo es una montaña hermosa, está a 40 minutos de la ciudad de Santiago. Se la recomiendo cuando algún día vayan por allá, no dejen de ir. Está a 40 minutos, tienes lugares de esquí. No digo como Suiza porque no la he visitado. Dios primero, algún día vamos por allá. Pero es lo más cercano que he visto parecido a las fotos que he visto de Suiza. Entonces diría que se aproxima o se asemeja bastante. El edificio que vimos hace un rato. Pero cómo ese edificio parece como una de las montañas que está en el fondo, es lo interesante, de cierta manera, cómo se mimetiza con esa ciudad. Vean que la ciudad tiene mucho ladrillo porque es una ciudad fría. Usualmente cuando hay ciudades frías como Bogotá, como Santiago, los arquitectos prefieren usar ladrillo mucho porque le da de cierta manera algo interesante a la ciudad. Entonces, como además del entorno, que era lo que hablábamos hace un rato, yo lo tengo manejado dentro de mi ciudad. Si tengo una montaña bonita y puedo reflejar que mi edificio parece a la montaña, entonces aprovecho y tomo una foto de esa manera. Creo que es interesante y puede de cierta manera demostrar un poco qué pensé de esa foto, ¿no? Ok, acá vamos a ver un poco lo que es el metro de Panamá, uno de los rieles. Nadie se pondría a pensar que por ese riel en realidad corre el metro. Y lo interesante es cómo juegas con la perspectiva. Yo sabía que si ustedes ven, esta es una foto que al inicio de la foto, en la parte más baja, está borroso. Yo puse mi punto de enfoque en un punto intermedio de ese riel y de ahí en adelante lo seguí dejando borroso. ¿Por qué quise hacer eso? Porque de cierta manera quería dar esa sensación de velocidad, pero si ponía toda la foto borrosa la gente no iba a entender. Yo tenía que colocar un punto de referencia que estuviera bien enfocado y que la gente supiera que vienes a velocidad, te detienes y sigues avanzando. Entonces eso era lo que yo quería plasmar con esa foto. Y no sé dónde termino porque si ven allá al fondo se ve completamente borroso. Entonces eso, cuando pensé la foto, dije, ok, vamos para el metro, quiero una foto que se vea así, que indique que yo vengo a velocidad, me detengo en algún momento en alguna estación y sigo avanzando a velocidad. Entonces lo logré con esta foto. Es sencillo, es saber dónde tú quieres el punto de enfoque, seteas la cámara, le dices y ahí se logra entonces un buen punto de enfoque. Ok, vamos a hablar, ya estamos casi terminando, de un punto bien interesante
y es qué equipos necesitamos para hacer una buena fotografía de fotografía arquitectónica, fotografía de proyectos. Lo primordial es decirles que cualquier cámara puede tomar fotos, hay que saber jugar con el lente que tengamos, pero sí existen lentes específicos para ciertas cosas. Como yo sabía que a mí la fotografía de proyectos me gustaba, o de paisajes, porque en realidad me gusta bastante paisajes y después empecé a tomar paisajes dentro de las ciudades, hice el esfuerzo y compré un 10-22 EFS de Canon en esa época. Y lo empecé a jugar con él y vi que es un lente bien interesante para los que les interese tomar fotografía. No es tan costoso como un tilt shift, porque un 10-22 esa época me costó casi como $1,000, pero un tilt shift estaba como en 2,400. Entonces, es saber tu presupuesto, hasta dónde te puede alcanzar. Hay otras marcas, hay Tokinas, hay Rokinon. Va a depender un poco, y eso ustedes pueden entrar a reviews de páginas como Pixel Peeper, que te sirve ver todos los lentes, fotos con esos lentes, y ahí vas buscando qué es lo que te gusta. Pero si quieres meterte a fotografía arquitectónica, o es un tipo de fotografía que te gusta, sí debes considerar tener un lente que te ayude a mostrar la fotografía que tú quieres. ¿Y eso por qué? Porque muchas veces te vas a encontrar en ciudades en donde no hay tanto espacio para lograr fotos interesantes. Y entonces sí hay que, de cierta manera, tener el equipo necesario. También vamos a ver cómo lo proceso o cómo se maneja el tema de Lightroom rápidamente con una pestaña donde les voy a decir dónde yo usualmente hago los ajustes y se logran cosas interesantes. Entonces veamos un poco de los equipos que se necesitan. ¿Qué equipos se necesitan? Interesante, son 4 elementos, diría yo, que los primordiales, y los 4, 2 de ellos están en el mismo lugar. Hay que comprar un buen trípode, chicos. El trípode es, yo diría que una de las cosas primordiales después de haber hecho una inversión de un lente fijo, porque primero la cámara nos viene con un 18-55, de ahí mi consejo es comprarse un Prime, porque la fotografía les va a cambiar enormemente. No es lo mismo tener uno que moverse a que el lente se mueva. Cuando uno tiene que moverse, ya la cosa se pone interesante porque te pone a pensar. Si yo estoy parado con un zoom 18-200, eso es una fiesta porque cada vez que yo mueva el zoom llego a donde quiero. Pero si estoy con un 50 milímetros haciendo street photography, por ejemplo, sí o sí me toca moverme para lograr lo que quiero. Entonces ya empiezo a interactuar, a moverme, a recorrer esa ciudad, no estando parado en una posición y moviendo un zoom de un lente. Entonces es importante un buen trípode porque muchas veces las cámaras que cargamos hoy en día, las mirrorless han mejorado bastante. Yo soy creyente y comprador desde la EOS M, del primer mirrorless de Canon, con las que varias fotos de las que ustedes vieron ahí de Chicago fueron con esas mirrorless. Se pueden hacer cosas interesantes, pero si yo quiero una foto que digo para mí, para imprimir grande en la casa, un cuadro o venderla a un cliente, me voy con full frame. Ahora estoy entrando en formato medio, que es otra cosa y es rollo. Pero lo interesante es que en cualquiera de esas cámaras no te bajan de 5 o 10 libras, entonces tienes que tener un buen trípode. Los objetivos, hay que hacer uso de ópticas gran angulares. Aquí no podemos venir con que un zoom me va a funcionar o que un 18-200 me sirve. No. La fotografía o los lentes, yo diría, se dividen en gran angulares, angulares y zooms. Mi concepto y el que he aprendido con el tiempo es que los gran angulares me llegan hasta 22. Un 10-18, un 10-22, un 16 de Canon, un 14 de Nikon. Esos son grandes angulares. Angulares yo voy de 24 hasta 50, 85 en el mejor escenario. Ya de ahí, de 85 en adelante, yo ya los llamo lentes zoom porque ya usualmente yo voy a acercar mucho más un objeto que tengo más lejano. Entonces, como les decía, para esta fotografía arquitectónica, mi gran consejo es, si les interesa, practiquen. Les voy a compartir por ahí ahora más tarde abajo el link a la página Pixel Peeper. Es una página de internet donde tú pones la cámara que tienes, el lente que quisieras comprar lo pones y fotógrafos de todo el mundo alimentamos esa base. Por ejemplo, cuando yo tomo fotos de ciudad, las subo allí porque si alguien quiere comprarse un 10-22, va a quedar registrado con que yo tomé la foto y automáticamente la persona entra a 10-22 y va a ver mi foto y va a decir, oh, ok, perfecto, Andrés logró esa foto,
Yo estoy buscando algo así, tengo que comprarme ese lente porque ese lente es el que me va a dar el resultado que yo quiero. Un nivel de burbujas, porque las líneas tienen que quedar rectas. Señores, el horizonte en muchas fotos, y me ha tocado decírselo a la gente del club de fotos también, a veces tienen una foto espectacular de un atardecer en la playa, pero cuando vamos a ver el horizonte está inclinado 2 grados y eso ya automáticamente se ve como si estuviera cayendo la tierra. Entonces hay que cuidarnos mucho del horizonte. El nivel de burbujas es necesario hoy en día si el trípode te lo trae. Si no, con Lightroom, ahora lo van a ver, uno lo ajusta y no hay ningún problema. Incluso toca un botón y automáticamente el Lightroom te lo ajusta con inteligencia artificial. O sea, no es algo que puedes setearlo manual, pero también automáticamente te lo puede trabajar. Un filtro polarizador es sumamente importante porque si yo estoy tomando fotografías de edificios, los reflejos de los cristales, si yo no quiero que salgan, o de vitrinas, más que todo en vitrinas, un filtro polarizador me ayuda a eliminarlos. Y también los cielos me los pone más azules intensos, más oscuros. Entonces es un filtro a considerar. Hay muy buenas marcas de filtro. Hay BW, hay Tiffen, hay Joya, hay innumerables marcas. Pero el que se ajuste a su propiedad y que lo importante es que tengan un filtro polarizador en su haber dentro de los equipos fotográficos. Importante, hay filtros polarizadores de plástico, yo no se los aconsejo. Lo importante, incluso los Cocking son buenos, pero esos son más costosos y ya casi nadie los usa, son unos cuadrados de vidrio. Pueden ser cosas interesantes. Aquí pueden observar algunos de los lentes que se utilizan o son considerados tilt shift, que son lentes especializados para fotografía de arquitectura. Como ven, tienen unas ruedas aquí. Esa rueda lo que hace es que mueve el lente, los elementos del lente internamente y los alinea para que la fotografía quede completamente recta. Un buen trípode, un filtro polarizador son cosas que nos van a ayudar y van a funcionar bien. Con respecto al procesado, que es algo interesante, mi consejo es usar, yo por lo menos uso Lightroom, hay muchos otros programas en el mercado que hoy en día lo utilizan, pero una cosa que sí es universal en todos los programas que utilicen, siempre, señores, disparen en RAW y vean el balance de blancos. Porque el balance de blancos, y eso pueden tomarlo con una tarjeta de grises al 11%, o toman algo blanco y ese les sirve de guía de balance de blanco. Muchas veces, si no tenemos eso bien ajustado, la foto no queda tan interesante como era en realidad. Entonces, eso es importante porque les ayuda bastante. Otra cosa interesante en el Lightroom, pueden utilizarlo y aprovecharlo. Tienen hoy en día creo que 2 o 3 meses gratis por el tema de la pandemia, pero después lo empiezas a pagar. Hay $9.99 mensual y hay otros planes. Lo interesante es que él tiene correcciones de lente, que es lo que ven a la derecha. Entonces tengo correcciones de lente por perfil. Él automáticamente, sabiendo el lente que yo estoy utilizando, me ajusta y me evita aberraciones cromáticas, aberraciones del lente. También puedo enderezar la perspectiva de la foto. Miren la foto como la tomó la primera persona a la izquierda. Fue una foto rápida y como solamente tocando 2 botones, activar correcciones de perfil y enderezar de manera vertical, automáticamente la foto quedó. No hay que perder o volver a tener fotografías viradas hoy en día. Hay programas que nos ayudan con eso y todo queda muy, muy bien con solo 2 clics. Entonces es saber usar el programa. Hay programas gratuitos, hay de pago, lo que a ustedes les guste, pero que les ayude a que su fotografía sea mejor cada día. Lo interesante de la fotografía arquitectónica es que te sigue retando todos los días. De cierta manera, sabes que ya tomaste algo interesante, entonces vas en la búsqueda de algo más interesante que quede súper en comparación a lo que hiciste antes. Esto es una fotografía desde el Empire State, si no me equivoco, en Nueva York. Al fondo se ve la nueva torre donde estaban las Two Towers antiguas. Y lo interesante de esta foto es un ¿cómo se llama? Es un observador, creo que en el piso 86, si no me equivoco. Subes, pagas y puedes ver todas las ciudades de arriba. Entonces yo dije, quiero irme de Nueva York con una foto que siempre que la vea me recuerde Nueva York. Entonces eran las 6:30 de la tarde, andaba con los chicos ese día, era una de las últimas paradas, después quedaba una cena bien interesante que compartimos bastante. Dije, quiero esa foto el día que la imprime en mi casa, la voy a tener porque me va a recordar ese viaje y lo bien que se pasó. La tarde estaba espectacular, el cielo azul,
la hora ya estaba oscureciendo, entonces ustedes saben ese golden hour, cuando ya empieza a oscurecerse se pone un poco más azul, más fría las luces. Con el contraste de todas esas luces prendidas, me dice que es una ciudad que nunca duerme. Entonces el edificio de H&M a la derecha, varias cosas claves de Nueva York, el que ve la imagen y ve el paisaje, al Brooklyn Bridge al fondo, sabe dónde estamos. Entonces eso es lo interesante también cuando van a una ciudad, que ustedes puedan tomar una foto y esa foto hable de sí misma sin tener ustedes que decir que era de esa ciudad. Aquí van a ver una foto del Brooklyn Bridge. Es súper interesante. Eso fue una noche recién yo llegué creo que 2 días antes. No, ese fue un viaje que hice antes del grupo de los muchachos. Este fue un viaje que fui a hacer con mi hermano allá. Él estaba estudiando por allá y entonces aproveché, me fui a Nueva York por un mes. Y dije, voy a recorrer la ciudad, voy a quedar un mes acá y voy a lograr buena fotografía. Entonces me fui allá. Esta es una fotografía con filtro el filtro ND, Neutral Density. Una foto fácil de unos 30 segundos, 40 segundos. Miren cómo están esas luces que se ven como estalladas. Es un efecto bien bonito. Cuando dejas el trípode, pero hacía un viento de locos, estaba frío, estaba oscuro, incluso pasaron los policías y me preguntaron si yo estaba bien. Sí, estoy tomando fotos aquí. Me dijeron, perfecto, nos quedamos contigo hasta que termines, porque ya era de noche, eran como las 11 de la noche. Y después me acompañaron, ya me dejaron afuera del parque, pero lo interesante es la foto que se logró al final, cómo se ve esa sábana que ustedes ven abajo de agua, la ciudad totalmente enfocada al fondo y los detalles del puente fue bien interesante. Y aquí, bueno, brevemente compartirles, ya estamos en la parte final, un pequeño pantallazo de lo que ha sido el portafolio que yo he ido tomando de fotografía en estos años, de lo que es fotografía arquitectónica, cosas interesantes que se han ido viendo en Ciudad de Panamá, en otros países, y es siempre como arquitecto buscando ese detalle en los edificios que me llama la atención, qué pensó el arquitecto, por qué lo hizo así, por qué quería que ese techo se viera así, cuál es la función de ese edificio, qué se gana o qué se pierde si ese edificio desaparece de la ciudad. Que ahí sí tengo la dicha de poder decir que desde que estaba en la universidad siempre me llamó la atención Casco Antiguo, entonces logré hacer un bagaje histórico de muchas cosas que en Casco Antiguo hoy en día, si yo llevo a alguien y se las muestro, jamás pensaría que estaban allí. Entonces eso es lo interesante, cómo registras una ciudad, ya sea que vivas en ella o que viajes múltiples ocasiones y puedas llevar como un histórico de esa ciudad, ¿no? Este es un edificio en Trinidad y Tobago que vimos hace un rato, el edificio Radisson, y es eso, o sea, cómo de cada país ir logrando cosas interesantes para que las personas sepan o tengan una guía de qué se puede hacer, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos lo que es la Willis Tower. Esta torre es en Chicago, es una torre muy bonita. La torre de energía en Trinidad y Tobago. Aquí tenemos, esto es Chicago de noche. Me llama mucho la atención toda la iluminación y todos esos restaurantes están abiertos. Es uno de los restaurantes más favoritos aquí en Chicago. Cocinan muy rico los que puedan ir. Wolensky Grill, Wolensky, Angolensky. Son muy buenos en carnes, en todo, y está cerquito del downtown. Entonces ya uno empieza a encontrar esa foto que uno quiere y le gusta. Esto es Santiago de Chile, por la calle de la Moneda, lo que hablábamos hace un rato. Vi una paloma, cargaba un zoom y la reja, o sea, cómo jugaba ese entorno. Siempre es bueno tener una persona de referencia en la fotografía. En este caso, este es uno de esos pasillos o de esas calles apedradas que hay en Santiago, donde está la Casa de la Moneda, cerca de ese complejo, porque es un complejo bien grande. Entonces hay una chica pasando y voy a tomar una foto para llevarme la perspectiva del tamaño de donde yo estoy. Este es el edificio, el Palacio de la Moneda en Santiago de Chile. Muy bonito, la arquitectura es muy interesante. Y lo interesante es adicional las aceras que están fuera del edificio, cómo se proyectan. Fue muy bonito poder tomar esa proyección y dejarla registrada en esa foto. Esa foto es una de mis favoritas de esa visita. Candelabros, lo que les hablaba hace un rato en la iglesia de Nuestra Señora de la María de la Victoria en Canadá. Si yo quiero mostrar o detallar en un proyecto la parte de arquitectura de interiores,
veo cómo de cierta manera poder manejarlo y poder mostrarlo. Entonces yo dije, esta iglesia lo que me encanta son los candelabros. Entonces, bueno, vamos a ver esos detalles de los candelabros y cómo se manejan, ¿no? Luego, esta imagen que tenemos aquí es en la iglesia de la catedral, antes que la restauraran. Bien, bien interesante todo lo que se logró o lo que se estuvo haciendo en esa revisión, ¿no? San Francisco de Asís, aquí en Panamá, también muy interesante, es una iglesia muy bonita. Acá tenemos la ciudad de Chicago de noche, la pueden observar, es todo el tema del juego de las luces. Esta la hice en blanco y negro porque quería que se reflejara de cierta manera ese movimiento, los carros moviéndose, las personas caminando, y en blanco y negro pensé que se veía muy bien. El Hancock Tower, que es un edificio muy, muy interesante. El famoso Bean, esta costó tomarla porque ya a esta hora eran las 6 de la mañana en la ciudad y ya había gente por ahí dando vueltas. Entonces, nunca he logrado una fotografía del Bean solo, pero que algunos arquitectos ahora y fotógrafos las están logrando con todo el enredo que hay, que están en lockdown en las ciudades. Vi una foto sin nadie alrededor del Bean. Es una estructura bien interesante. Aprovechen cuando vayan a ciudades grandes que tengan estructuras, esculturas, visítenlas, tómenle fotografías. Este también es en Chicago. Es un tema de unos... Allá todavía se estila mucho vender los periódicos en estos pequeños buzones. Vas y pagas $1, $1.50 y tomas tu periódico. Entonces, lo que me llamó la atención era que todos estaban subiendo una loma. Logré captar eso del más grande al más pequeño. Y el tema de los colores. Hay veces que tenemos que pensar un poco también en qué queremos mostrar en la foto. Este es en la ciudad de Nueva York. El edificio, a ver, este es el Thomas Jefferson. Es un centro de estudios y de proyecciones muy interesantes. De noche lo alumbran todo, es muy bonito. Y se pueden hacer cosas interesantes. Y bueno, aquí un resumen de lo que es la gran ciudad. Fotos de Nueva York, Chicago y San Francisco, en donde de cierta manera lo que les quiero decir es que en cualquier ciudad del mundo que ustedes visiten y se lleven su cámara, ya sea de paseo o de trabajo, aprovechen, salgan, tomen esa foto que les gusta, ya sea de paisaje, de personas, street photography. A los que nos gusta arquitectura vamos y tomamos los edificios, pero lo importante es siempre traerse de regreso de ese viaje una experiencia fotográfica. Creo que les puede ayudar bastante porque les ayuda a abrir un poco la mente. Los que no viajen tanto, aprovechen, hay cantidad de documentales de ciudades. Uno escribe en Netflix o en YouTube, ciudad de Chicago, documentales, fotografía, arquitectura. Ustedes van a ver, pueden recorrer la ciudad y ahorrarse el boleto aéreo. Y ver y aprender cómo fotógrafos toman esa fotografía, qué quieren expresar con esa fotografía y cómo se maneja. Entonces, está buenísimo el día de hoy. Les agradezco a todos los que han estado anuentes a la presentación. Sé que tuvimos varios. Y muchísimas gracias. De verdad que es súper interesante poder compartir con ustedes. Sorry que empezamos un poquito más tarde. La tecnología a veces, hasta los que a veces creemos que sabemos un poquito más, nos traiciona, pero creo que es bien interesante todo lo que les pudimos mostrar. Y en resumen lo que les digo, ¿no? De cierta manera es viajen, salgan de la casa cuando se pueda. Yo tenía por costumbre, me quedaba durmiendo, usualmente el día de trabajo me quedaba durmiendo hasta que uno de mis hermanos, hey Andrés, aprovecha, o sea, estás de trabajo sí, pero de cierta manera aprovecha, sale en la noche, dale una vuelta a los edificios, párate a las 6 de la mañana, si vas a arrancar a trabajar a las 9, párate a las 6, da 3, 4 manzanas, toma un par de fotos. En eso sí yo no lo hacía, les soy sincero, hasta que lo empecé a hacer, y de verdad que el histórico que he logrado fotografías me gusta bastante. Creo que se pueden hacer cosas más interesantes, pero siempre aprovechen esa oportunidad, sea por diversión, por trabajo, por viaje familiar. Aprovechen y tomen un poquito. Entonces, muchas gracias Lourdes, Luis Alberto, gracias por haberte conectado, don Luis. Gustavo, ¿qué tipo de lente? Mira, 10-22 es un buen lente. Todo lente a partir de 10 hasta 20-25 milímetros te permite tomar esas fotos que viste el día de hoy. Son lentes que a veces cuestan un poquito más,
pero si ya uno sabe que le gusta ese tipo de arquitectura, es una inversión que uno tiene que tener a consideración porque no lo vas a lograr con otro lente. Un 18-55 puede que te funcione, pero va a llegar un poco en que te vas a sentir que se te queda el edificio por fuera. Entonces, esos 4, 5 milímetros, 6 milímetros que te da un 10-22 a un 18, sí sientes la diferencia y te ayuda bastante. David, gracias por participar. Adela también estuvo. Saludos a Andrea, que creo que ya se acostó a dormir también. Y bueno, lo importante es eso. Creo que hicimos algo interesante el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y vamos a estar regresando con temas más interesantes por allí.